Hola, soy como era antes. Hoy te voy a contar 10 curiosidades que muestran cómo era la vida antes. Inventos, costumbres y objetos que hoy nos parecen rarísimos, pero que en su momento fueron parte del día a día. Quédate hasta el final, porque algunas son tan sorprendentes que te costará creer que eran reales. 1. Las mujeres computadoras. Antes de 1945, la palabra computadora no se refería a una máquina, sino a una persona, y casi siempre a una mujer. En lugares como el Observatorio de Harvard, entre finales del siglo XIX y principios del XX, trabajaron más de 80 mujeres analizando fotografías de estrellas en placas de vidrio. Ellas descubrieron galaxias, nebulosas y crearon métodos para medir distancias en el espacio. Décadas después, en la NASA, las computadoras humanas fueron clave para calcular trayectorias y mandar al hombre a la Luna. Lo curioso es que, aunque en su época fueron reconocidas, con el tiempo casi quedaron olvidadas. Hoy se las recuerda como pioneras de la ciencia. 2. El armario que era un baño. En la Edad Media existía el garderobe, un espacio dentro de castillos y casas que cumplía doble función. Era baño y armario al mismo tiempo. Era básicamente un banco de madera con un agujero, construido en la pared, que daba al exterior. Pero también era donde colgaban la ropa. ¿Por qué? Porque el fuerte olor y el amoníaco de los desechos humanos espantaban a pulgas y piojos. Así que, aunque nos parezca asqueroso, para ellos era una forma práctica de proteger la ropa. La palabra garderobe en francés moderno significa guardarropa, pero siglos atrás era literalmente un retrete. 3. Los despertadores humanos. En Inglaterra y parte de Irlanda, hasta mediados del siglo XX, había personas cuyo trabajo era despertar a los demás. Se llamaban knocker-uppers. Usaban cañas largas o varillas de bambú para golpear las ventanas de sus clientes, asegurándose de que se levantaran a tiempo para ir a trabajar. Algunos incluso usaban tirachinas para alcanzar pisos altos. Lo curioso es que muchos de ellos también eran obreros. Después de despertar a medio barrio, se iban corriendo a su propio turno en la fábrica. Fue un oficio común hasta que los despertadores mecánicos se hicieron baratos y accesibles. 4. Los relojes de vela. Durante siglos, una de las formas más ingeniosas de medir el tiempo fue con velas. Se fabricaban velas altas con marcas a lo largo de la acera. Cada división representaba una hora. Cuando encendías la vela, el descenso de la cera marcaba el paso del tiempo. Algunas tenían clavos incrustados en distintos niveles. A medida que se derretía, los clavos caían en una bandeja metálica y producían un sonido, como una alarma. Era un sistema útil, aunque impreciso si había viento o si la cera era de mala calidad. Pero durante siglos, fue un recurso básico para monjes y artesanos. 5. Las cabinas para gritar. En los años 50, en plena posguerra, apareció un invento extraño: las cabinas de silencio. Eran espacios públicos donde la gente podía entrar, cerrar la puerta y gritar para liberar tensión. Algunos empresarios incluso las instalaban en oficinas y fábricas, pensando que si los trabajadores descargaban frustración, volverían más tranquilos a su puesto. Durante un tiempo, psicólogos las recomendaron como terapia para combatir la ansiedad. No duraron mucho, pero reflejan la creatividad y rareza de la sociedad de consumo de los años 50. 6. La radio que se alquilaba por horas. En los años 30 y 40, comprar una radio era un lujo que pocas familias podían permitirse. Por eso, en muchas ciudades había tiendas que ofrecían radios de alquiler o incluso espacios donde pagabas por sentarte a escuchar un programa. Era algo parecido a ir al cine, pero en este caso, la atracción era escuchar noticias, música o radionovelas. La llegada de la televisión más tarde haría desaparecer este negocio, pero durante un tiempo fue la forma más barata de acceder a la nueva era de la comunicación. 7.
Los frigoríficos con hielo. Antes de los frigoríficos eléctricos, existían las llamadas cajas de hielo. Eran muebles aislados en los que se colocaba un gran bloque de hielo que un repartidor llevaba a casa cada semana. Ese bloque mantenía fríos los alimentos durante varios días. De ahí viene la palabra nevera, porque literalmente se usaba nieve o hielo natural. El oficio de repartidor de hielo fue muy común hasta mediados del siglo XX, cuando los electrodomésticos modernos lo hicieron innecesario. 8. El cine con olor. En los años 60, algunos cines intentaron hacer la experiencia más inmersiva con el Smell-O-Vision. Era un sistema que liberaba olores en la sala según lo que aparecía en pantalla: café, flores, humo. La idea era innovadora, pero el resultado fue un desastre. Los olores se mezclaban, duraban demasiado y muchas veces no coincidían con la escena. El experimento fracasó, pero quedó como uno de los intentos más curiosos de revolucionar el cine. 9. El uso del mercurio. Durante siglos, el mercurio se usó en la vida cotidiana sin que se supiera lo peligroso que era. Se encontraba en termómetros, medicinas e incluso en la fabricación de sombreros. Los sombrereros inhalaban vapores de mercurio constantemente, lo que les causaba temblores y problemas mentales. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero». Hoy sabemos que el mercurio es altamente tóxico, pero durante mucho tiempo fue parte de la vida diaria. 10. Los televisores con lupa. En los años 50, las televisiones eran pequeñas y muy caras. Para agrandar la imagen sin comprar un televisor nuevo, se vendían lupas gigantes de plástico que se colocaban delante de la pantalla. La imagen parecía más grande, aunque se veía distorsionada. Era el pantallón casero de la época, el equivalente a nuestras pantallas planas de hoy. Estas fueron 10 curiosidades que muestran cómo era antes. Desde computadoras humanas hasta televisores con lupa, cada invento refleja una época diferente de nuestra historia. Si quieres seguir descubriendo rarezas del pasado, suscríbete y acompáñame en este viaje para recordar cómo era antes.